Una caminata por la naturaleza puede hacerse muchísimo más interesante en cuanto mayor sea la cantidad de paisajes y la diferencia entre ellos. Si, por ejemplo, hay etapas del caminar que son en montañas, otras que son por valles, donde hay ríos, a lo mejor mares, distintos tipos de vegetación y todo eso, eso enriquece esa aventura de ese caminar. Y a mí me gusta comparar ese tipo de experiencias con lo que puede ser la lectura de la palabra de Dios. Porque cuando uno va leyendo esas historias, cuando uno se va encontrando con esas distintas etapas del caminar de Dios con los seres humanos, experimenta emociones a mí me parece bastante similares. Sin embargo, hay un texto especial que cuando se va a hacer algún comentario de ese texto, me parece a mí que la conversación se puede tornar más como un caminar por un campo súper explosivo, un campo minado. Y estoy hablando del último verso de la profecía de Daniel que encontramos en el capítulo 9 de este libro. El verso 9:27, ese verso específico fue uno que dejamos a propósito por fuera de nuestro video anterior, donde estábamos analizando toda esa primera parte en la que es innegable que históricamente se predijo la aparición del Mesías en el escenario histórico con tremenda exactitud de cuando él vino, murió y resucitó. La invitación es que a partir de este momento todos tengamos nuestras Biblias enfrente de nosotros, con lápices de colores para tomar notas, ideal si tenemos distintas Biblias, distintas traducciones para poder comparar, y si es del caso, también tener una tacita de café o de té o de su bebida favorita para disfrutar de este tiempo. No nos vamos a detener ahí, pero cuando miramos toda la visión, dice esa, ¿en qué termina? En una desolación total, en que habrá guerra y destrucción, todo eso. Y se supone, hay quienes interpretaban que de pronto empezó la semana antes, las 7 semanas, las 70 semanas un poquito antes, un poquito después, independientemente de que haya preferencias, de que haya personas que quieran decir, no, yo creo que empezó aquí o terminó acá. Los dos marcadores que no se pueden eludir son estos. Desde que se empiece a reconstruir la ciudad, que en el tiempo en que Daniel está recibiendo esto, estaba destruida, desolada. Entonces, que a partir de ahí, todo va a ocurrir hasta el momento en que venga esos asolamientos, dicen algunas Biblias, la destrucción que viene como una inundación. Y que en general y sin discusión se ha entendido que el cierre y el límite para que se completara todo ese programa que nos estaban dando desde el verso 24 iba a ser esos asolamientos, esa destrucción de la ciudad, que iba a haber toda esta abominación y todo eso. Y eso ocurrió históricamente en el año 70 después de Cristo, o sea, unos 30 años después de que él murió. Jesús anunció esto, de hecho, en los evangelios, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Como dato curioso les cuento, los cristianos que eran tenidos como parte del pueblo judío, nosotros vemos como hoy en día una división, pero en ese tiempo, después de Jesús, a los cristianos les decían nazarenos. Jesús venía de Nazaret, qué cosa más bonita. Les decían nazarenos y eran simplemente un grupo más dentro de los judíos, como había fariseos, como había bueno, los celotes. Ellos eran parte del pueblo judío. La gran mayoría de lo que hoy conocemos como la iglesia eran judíos. Todos los apóstoles eran judíos. Entonces, estos nazarenos, hay un dato curioso acá, cuando se está cerrando esta profecía de Daniel, año 70 después de Cristo, que les estoy contando y que ahorita vamos a profundizar más, y es que Jesús ya les había anunciado cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan, huyan, porque ha llegado ese momento de su destrucción y de su sufrimiento. Históricamente, y esto lo podemos dedicarle un video con más detalle a este tema. Históricamente, estos nazarenos, cuando empezó hubo ¿cómo se dice? Estaban sitiando a Jerusalén los romanos. Hay un momento en que ellos se retiran como a reponer fuerzas, o no recuerdo qué fue lo que tuvieron que hacer, pero ellos ya tenían rodeado Jerusalén. Ese sitio, si no estoy mal, duró unos 3 años. Cuando ellos, hay un momento en que se retiran a reponer armas y no sé qué cosas, y entonces ahí los nazarenos o cristianos, de entre los judíos, se van todos y abandonan Jerusalén.
porque ellos recordaron, y eso está registrado en distintas fuentes históricas, que esos nazarenos, ese grupo de judíos que creían en el Mesías, que Yeshua, Jesús ese es el Mesías, ellos cuando escucharon cuando vieron que hubo una oportunidad, después de que estaban sitiados por esos ejércitos de Roma, cuando hubo una oportunidad en que escapar y podían escapar, todos se escaparon. Y no quedó uno de ellos en Jerusalén. Cuando ya ese ejército de Tito viene otra vez y acaba con todo, y eso es en extremo doloroso lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Como les digo, anunciado por Jesús en los evangelios, ya no había nazarenos, o sea, ya no había cristianos en Jerusalén, porque ellos habían seguido la profecía que les había anunciado nuestro Señor el Mesías, su Señor el Mesías. Vámonos acercando a la parte más explosiva, entre comillas, de esta profecía y, como les dije anteriormente, no explosiva necesariamente por su contenido, sino porque es la parte que, sobre todo en los últimos 200 años, ha presentado mayor debate porque han habido nuevas teorías que se están enseñando en muchos sitios y que, de hecho, hoy en día, si uno se mete a las redes sociales, es como lo que más ha predominado, una nueva forma de entender el cumplimiento de lo que hay en el verso 26 y en el verso 27. Vamos a acercar allí porque vamos a encontrar tesoros muy hermosos, sobre todo cuando miramos la perspectiva de lo que pensaban los judíos en ese tiempo, qué pensaban incluso, digamos, los paganos, qué decían los romanos, porque aún el imperio romano que estaba gobernando en ese tiempo que Jesús vino, estaba al tanto de que en medio del pueblo judío había una profecía que se tenía que cumplir en ese tiempo. La cuenta ya la llevaban clara. Ya más o menos, digamos, cuando a Herodes le vinieron a contar, venga, es que ya nació el rey de los judíos y que él manda esta terrible matanza de los niños. Así que a nadie lo tomaba de sorpresa porque el pueblo judío y los que les rodeaban estaban conscientes de que había una profecía que hablaba de que en ese tiempo aparecería el libertador. Bastante explosivo es ahí lo que nos está anunciando la profecía de que ese libertador, ese Mesías iba a ser cortado, dice por ahí, cortado, mas no por sí, o sea, iba a morir violentamente, lo iban a matar. Pero ya sabemos la gloriosa victoria de la resurrección. Sin embargo, entrando ya, miremos el verso 26 con detenimiento, ¿dónde empieza la parte que causa controversia hoy por hoy? Habla de que el pueblo de un príncipe que ha de venir va a destruir la ciudad del santuario, lo cual cuadra perfectamente con lo que vimos de que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y habla, miren la versión Reina Valera, por ejemplo, antigua, me gusta muchísimo, donde dice que con una inundación será el fin de ella. Va a haber dice que va a haber guerra y que va a ser talada y que van a quedar asolamientos. Eso es lo que está diciendo el 26. Después de que es cortado el Mesías, vienen esos asolamientos, esa destrucción. Y entramos al verso 27.